Buen día, mi nombre es Fanny Suárez Sarandía, soy alumna del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico. El día de hoy vengo a hablarles lo que son los métodos de análisis gravimétrico y análisis volumétrico para la clase de química analítica impartida por la doctora Lisette Zúñiga Calderón. Tenemos que el análisis gravimétrico o gravimetría consiste en determinar la cantidad proporcionada de un elemento radical o compuesto presente en una muestra, eliminando todas las sustancias que interfieren y convirtiendo el constituyente componente deseado en un compuesto de composición definida que sea susceptible de pesarse. Los cálculos en un análisis gravimétrico se determina pues el peso de algún constituyente o la sustancia que se deriva de esta y los cálculos se verifican con el auxilio de los pesos automáticos y moleculares y se fundamentan en una constancia en la composición de sustancias puras y en las relaciones ponderales de las reacciones químicas. Tenemos lo que es el factor gravimétrico, que es la relación del peso fórmula de la sustancia original a la sustancia pesada. Mientras se hace una multiplicación por dicho factor, convertirá cualquier peso dado en el peso que la origina. Tenemos también lo que son los factores para determinar esto se obtienen de las siguientes reglas. El factor gravimétrico está representado siempre por el peso atómico de la fórmula de la sustancia buscada por numerador y el peso de la sustancia pesada por denominador. También quizás la conversión de la sustancia que se busca en la que se pesa se verifica mediante una serie de reacciones y solamente estas dos sustancias están implicadas en el cálculo del factor. Se prescinde de todas las sustancias intermedias. También el número de veces que los pesos atómicos o formulares de las sustancias figuran en el numerador y en el denominador del factor se debe de representar la estequiometría de la reacción química que tiene lugar. Ahora, también hablaremos de lo que son los factores de cambio en peso. La pérdida o ganancia de peso puede utilizarse en los factores gravimétricos siempre que dichos cambios debido a una reacción sencilla o definida estequiométricamente. También está lo que son las muestras del peso factor. Puede calcularse cualquier término si son conocidos los restantes. En los laboratorios, por ejemplo, industriales en que se analizan muchas muestras análogas, resulta ventajoso establecer métodos rutinarios en el que exista una relación sencilla entre la cantidad de sustancia pesada y el tanto por ciento del constituyente buscado. Así resulta desprescindible el tiempo necesario para realizar pues los cálculos a partir de los datos analíticos. Ahora tenemos que los cálculos referidos a la muestra seca. Con estas muestras pueden seguirse dos procedimientos, lo que es dejar secar la muestra al aire hasta constancia de peso y desecar la muestra en una estufa a unos 100 grados centígrados y este es el método más habitual. También tenemos las determinaciones indirectas. Las sustancias difíciles de separar pueden determinarse por medio de condiciones como que pueden obtenerse conjuntamente en forma pura para la pesada y contienen un elemento común que puede convertirse en otro producto y ser pesados como tal o convertirse en una mezcla de otros compuestos puros que se pesan conjuntamente. Tenemos también lo que es el método por precipitación y los métodos por volatilización, en los cuales se puede realizar lo que es este análisis gravimétrico. Los métodos por precipitación es una técnica analítica clásica que se basa en la precipitación de un compuesto de composición química conocida, tal que su peso permita calcular mediante relaciones generalmente estequiométricas la cantidad original del analito en una muestra. Método por volatilización. En este método se emiten los componentes de la muestra que son o pueden ser volátiles. Es el método ya sea directo si evaporamos el analito y lo hacemos pasar a través de una sustancia absorbente que ha sido previamente pesada. Así la ganancia de peso corresponderá al analito buscado. El método será indirecto si volatilizamos este mismo. Ahora hablaré sobre lo que es el análisis volumétrico. La valoración o titulación es un método de análisis químico cuantitativo en el laboratorio que se utiliza para determinar la concentración desconocida de un reactivo. A partir de este
con concentración conocida. El proceso de edición de un volumen medido de la disolución de concentración conocida para que reaccione con el constituyente buscado, al cual nosotros denominaremos valoración. La disolución de concentración conocida es una disolución patrón que puede prepararse de forma directa o por normalización mediante lo que es la reacción con un patrón primario. El punto final de la valoración se aprecia por un cambio brusco de alguna propiedad del sistema reaccionante estimado mediante un indicador. Este cambio debería presentarse idealmente en el momento en que se haya añadido una cantidad del reactivo equivalente a la sustancia buscada, es decir, en el punto estequiométrico. Ahora bien, los requisitos fundamentales, tenemos que la reacción entre el constituyente buscado y el reactivo debe ser sumamente sencilla. La reacción debe ser estequiométrica, los cálculos a efectuar con los datos exigen una reacción completamente definida, la reacción debe ser rápida y si no es rápida, pues se puede hacer, las soluciones se pueden volver por medio de catálisis. La reacción debe de ser completa, debe de disponerse de una disolución patrón como reactivo valorante, debe existir un indicador que señale el punto final de la valoración y debe utilizarse aparatos de medida exactos. Ahora bien, ¿qué es una solución patrón? La solución patrón es la disolución de una sustancia utilizada como referencia al momento de hacer una valoración o estandarización. Es un reactivo de concentración conocida con exactitud. Ahora bien, hablaremos de lo que son los métodos directo e indirecto. El método directo se prepara la disolución utilizando un patrón primario, o sea, un compuesto de elevada pureza. Se pesa cuidadosamente en la balanza analítica una cantidad del patrón primario y se disuelve con el disolvente apropiado y se diluye hasta un volumen conocido con exactitud en un matraz aforado. Ahora bien, el método indirecto o de normalización, si no se dispone de un patrón primario apropiado, se prepara una disolución de concentración aproximada del valorante y posteriormente su concentración mediante normalización. En la normalización se determina la concentración de la disolución patrón mediante valoración frente a una cantidad medida cuidadosamente de un patrón primario o frente a un volumen conocido con exactitud de otra disolución patrón. El cálculo de la concentración se realiza como en cualquier otra valoración que nosotros hagamos. Ahora bien, tenemos los métodos electroanalíticos. Son una clase de técnicas en química analítica que estudian un analito mediante la medida del potencial eléctrico, o sea, los voltios, o la corriente eléctrica, que son los amperios, en una celda electroquímica que contiene el analito. Estos métodos se pueden dividir en varias categorías dependiendo de qué aspectos de las células son controlados y cuáles se miden. Las tres principales categorías son la potenciometría, que mide pasivamente el potencial de una solución entre dos electrodos, afectando muy poco a la solución en el proceso. El potencial se relaciona entonces con la concentración de uno o varios análitos. También tenemos lo que es la colombimetría. Utiliza la corriente aplicada o el potencial para convertir completamente un analito de un estado de oxidación a otro. En estos experimentos, recordemos que la corriente total que pasa se mide directamente o indirectamente. Entonces, el conocimiento del número de electrones que han pasado nos puede indicar la concentración del analito. O cuando la concentración se conoce, el número de electrones transferidos en la reacción redox. Ahora también tenemos lo que es la voltamperometría, que aplica un potencial constante o variable en la superficie de un electrodo y las medidas de la corriente resultante con un sistema de 3 electrodos. Este método puede revelar el potencial de reducción de un analito y su reactividad electroquímica. Tenemos también lo que son las valoraciones que se clasifican por el tipo de objeto a analizar. Tenemos lo que es las valoraciones ácido-base, que son las basadas en la reacción de neutralización entre el analito y una disolución de ácido. O base, que sirve de referencia para determinar el punto final, usan un indicador de pH, un pHímetro o un medidor también de conductancia. Tenemos lo que son las valoraciones redox, basadas en la reacción de oxidación
entre el analito y una disolución de oxidante que sirve de referencia. Para determinar el punto final usan un potenciómetro o un indicador de redox, aunque a veces la sustancia a analizar estándar de referencia tienen un color suficientemente intenso para que no sea necesario un indicador adicional. También tenemos lo que son las valoraciones de formación de complejos o complexiometrías basadas en la reacción de formación de un complejo entre el análito y las sustancias valorantes. El agente quelante es muy usado para titular iones metálicos en disolución y estas valoraciones generalmente requieren indicadores especializados que forman complejos más débiles con el análito. Un ejemplo es el negro de eriocromo para valoraciones de iones de calcio, magnesio, cobre. Tenemos lo que son también las valoraciones de precipitación, que son aquellas basadas en las reacciones de precipitación, como su nombre lo dice. Y uno de los tipos más habituales son las argentometrías, que es la precipitación de iones como los halógenos y el tiocianato con el ion de plata. Esta titulación está limitada por la falta de indicadores apropiados. Esto ha sido todo de mi parte. Espero les sirva de mucha ayuda a ustedes. Muchas gracias y bendiciones.